¿Qué le está pasando a Estados Unidos? Nuestra nación está siendo atacada desde adentro. Exponga la oscuridad espiritual detrás del asalto a Estados Unidos. A continuación, en La llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. Nunca antes había mencionado mi libro de tapa dura en televisión. Se trata de Estados Unidos bajo ataque y quería hablarles de él hoy. Por supuesto, es gratuito como toda nuestra literatura y se imprimió por primera vez en 2013 en una pequeña edición de bolsillo, pero desde entonces lo hemos ampliado en un libro mucho más grande y lo hemos hecho en tapa dura. Así que es un libro impresionante solo de verlo. Pero esto es algo que puede afligir a los partidos políticos, sin duda puede aplicarse a las iglesias. Y es un problema que está bastante extendido. En todo el mundo la gente sigue preguntándose qué está pasando en Estados Unidos. La gente en el extranjero se lo pregunta a menudo. Ahora bien, seguimos siendo conscientes de la afirmación de Abraham Lincoln sobre la última esperanza de la tierra aquí en Estados Unidos. Pero esa esperanza está en peligro y es algo de lo que todos debemos preocuparnos porque los problemas que tenemos están dentro. El ataque viene de dentro. Ese es un problema real. Están Rusia, China, Irán, todos ellos aliados y no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Quiero leerles algo de Michael Hastings, que describió el efecto cautivador que Barack Obama tuvo sobre los periodistas que le cubrían durante su segunda campaña presidencial. Hastings dijo a Martin Basher de MSNBC: esa es la presencia de Obama, incluso sobre el cuerpo de prensa, incluso sobre la gente que le sigue cada día. Cuando están cerca de él, a veces pierden la cabeza, empiezan a comportarse de manera juvenil y amateur y se quedan embelesados. Pues bien, ¿qué es eso? Ahora, repito, esto puede sucederles a los partidos políticos y sin duda les ha sucedido a iglesias, a la propia iglesia de Dios. 95% de ellas se apartaron. Eso está profetizado en la Biblia y fueron destruidas desde adentro. Así que lo que les pasa a las iglesias es un gran problema también. Mateo 16 en verso 18 dice que Cristo edificará su iglesia y que nunca moriría. Y él la construyó y nunca ha muerto y continuará hasta su segunda venida y para siempre. Pero, ¿qué pasó con el 95% de esas personas? ¿Cómo sucedió todo eso? El 95% de ellos, la verdadera iglesia de Dios, se apartó de Dios. Hastings continúa admitiendo que se dejó llevar por este comportamiento. Dijo lo siguiente: ¿hice las preguntas difíciles? No, no las hice, admitió con una sonrisa. En su lugar, hizo preguntas suaves. Bashir le preguntó si se embelesó con Obama. Sí, se rió Hastings. Sí, totalmente. ¡Ay, hombre! ¿Qué está pasando? ¿De verdad tienen que conocer la Biblia para entenderlo? Pero esto ha sucedido y está sucediendo, pero está cambiando un poco ahora mismo y a todos nos tiene que preocupar eso también. Hermann Röchling dijo esto sobre la ciudad libre de Danzig, Alemania, en 1933 y 1934, que se unió brevemente al movimiento nazi antes de romper con él. Mantuvo muchas conversaciones con Hitler, que escribió en su libro Hitler me dijo. Escribió que durante estas conversaciones Hitler habló mucho sobre la psicología de la mentira. Röchling recordó que en una ocasión Hitler dijo: lo que se le dice a la gente en masa en un estado receptivo de devoción fanática permanecerá. También recordó que Hitler dijo en otras ocasiones: estamos ahora en el final de la edad de la razón, estamos al final de todo eso.
Viene una nueva era de la interpretación mágica del mundo, de interpretación en términos de voluntad y no de inteligencia. Dice, no existe la verdad, ni en el sentido moral, ni en el científico. No existe la verdad, aunque en la Biblia, en Juan 17, en verso 17, dice, tu palabra o la palabra de Dios es verdad, la verdad. Eso es lo que dice la Biblia, pero esto no está hablando de la Biblia. Las anotaciones de Hitler incluyen puntos destacados como que la diferencia entre verdadero y falso ha desaparecido y que se gana bastante con la magia, a saber, la posibilidad de cambiar el mundo según nuestra voluntad, cambiar el mundo entero según nuestra voluntad. Ahora, esto aflige a los partidos políticos y a las iglesias y a otros y a otras corporaciones, sin duda, también se podría decir. Así que Hitler hablaba de adorar su propia voluntad humana y creía que podía crear su propia realidad. Quiero decir, esto es algo fuera de este mundo. Y verán que quiero decir eso literalmente en unos momentos. Pero aquí tenemos estos panoramas políticos cada vez más grandes y a menudo la gente insiste en que lo que creen falsamente es verdad y dicen que lo obtienen del culto a la voluntad. Ahora bien, esto es un peligro para todos nosotros. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Y cómo podemos destruirlo? Y tener el tipo de esperanza del que hablaba Abraham Lincoln. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en la Alemania de las décadas de 1920 y 1930 había una población muy inteligente y muy educada y se volvieron locos. Simplemente se volvieron locos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sin duda, como he dicho, ocurrió en la propia iglesia de la que yo formaba parte y el 95% de ellos se apartaron de lo que yo sé que es la verdad, la propia palabra de Dios. Juan 17 en verso 17. Eso es algo en lo que tenemos que pensar. Noten Colosenses 2 en los versos 18 y 23. Aquí la gente está confiando en su propia voluntad y esto es lo que el apóstol Pablo escribió al respecto. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, o sea, demonios, debería leerse, entremetiéndose en lo que ha visto. Esa es la traducción correcta. Ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es en culto a la voluntad. También está ahí en la Biblia. Y aquí está una iglesia, la propia iglesia de Dios, afligida con esto en el tiempo de Pablo. Pero eso es solo un tipo de profecía para este tiempo del fin. Y pueden probar eso en nuestro folleto sobre Colosenses. Se puede demostrar fácilmente. Pero aquí está Hitler diciendo que el culto a la voluntad es solo una interpretación mágica. Y eso le encantaba. En términos de la voluntad. Así funciona en este mundo. A menudo dirán, bueno, no hay verdad absoluta. Eso es todo lo contrario de lo que Dios nos enseña. La palabra de Dios es la verdad y es perfecta. También puede comprobar eso. Si nos metemos en esta adoración de la voluntad, es extremadamente destructiva y algo que tenemos que entender porque es muy peligroso. En un sentido espiritual es extremadamente peligroso. En Efesios 2, en verso 2, habla sobre el príncipe de la potestad del aire, como si estuviera en el aire. Y va igual que la televisión es un poder del aire. Y la radio y cosas así está ahí y es un espíritu de desobediencia. Eso es lo que la Biblia dice. Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahora, la Biblia Buenas Noticias traduce la expresión rudimientos del mundo como espíritus gobernantes del universo. ¿Qué son los espíritus gobernantes del universo? Pueden ir por todo el universo los demonios, junto con los ángeles de Dios que no desobedecieron. Pero Lucero se rebeló y llevó a un tercio de los ángeles a convertirse en demonios. Pero vean, cuando hablan de ser invadidos por esto en una iglesia o en una nación, este es el peor mal que podrían enfrentar, porque están adorando a los demonios y a Satanás. Ahora, sin conocer la Biblia, no sabemos nada de eso, pero eso se puede probar fácilmente y está en toda la Biblia. ¿Qué espera Dios que hagamos? Bien, leamos Apocalipsis 12 en versos 7 a 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que ahora perdieron esa guerra. Esto es de la profecía del tiempo del fin en el libro de Apocalipsis. Y tuvieron una guerra con Dios, estos demonios, y Dios los arrojó a todos a la tierra, y ahora están confinados a la tierra. Todos ellos ya no pueden salir al universo. Ahora, ¿qué tipo de problemas creen que traerá eso a la tierra? Tener a todos los demonios junto con Satanás confinados en esta tierra. Eso nunca antes había sucedido hasta este tiempo final. En verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuántas personas creen realmente eso? Engaña al mundo entero. Y está hablando de este escenario del tiempo del fin. ¿Lo creemos? ¿Ven engaño por todo el mundo? ¿Ven adoración a la voluntad por todo el mundo? Se ve mucho de eso en este mundo hoy. Noten el verso 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que queda solo poco tiempo hasta que Jesucristo regrese. A eso se refiere. Por eso está tan lleno de ira. Está a punto de ser expulsado de su trono para siempre y de ser arrojado al abismo. Eso dice la Biblia. Ahora déjenme leerles algo en Segunda de Reyes 14, versos 26 al 28. Recuerden esto. Esto es Reyes. Reyes es un libro de los profetas anteriores, lo que significa que la mayor parte de su profecía es para este tiempo del fin. De esto tratan los profetas anteriores y tengo un libro sobre eso donde se los explicamos y demostramos si están dispuestos a tener ese entendimiento. Observen lo que dice el verso 26, porque el Eterno miró la muy amarga aflicción de Israel. Aflicción muy amarga. ¿Qué es eso? Que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Bien, ¿qué le parece? Israel, bueno, proféticamente son Estados Unidos y Gran Bretaña, y se puede agregar la nación del cetro o el Estado judío, y esas tres naciones han tenido las mayores bendiciones que Dios pudiera dar. Y Dios no está contento con ellas, y necesitan ver cuál es el problema. Continúa diciendo, y el Eterno no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam. Este libro le explicará todo esto sobre estas personalidades y lo que hacen. Hijo de Joás, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amat que habían pertenecido a Judá. En otras palabras, esta historia devolvió dos ciudades a Judá.
Y aquí, sin embargo, hay un hombre en este tiempo final que va a recuperar algo. ¿Y qué es? Necesitamos entender. Dios está silenciando mucho el culto a la voluntad. Dios está muy en contra de eso, claro. Pero aquí hay una guerra, y eso es para este tiempo final. Se ha hecho ante sus ojos, pero se está deshaciendo porque hay una guerra, y esa guerra va a silenciar a los que quieren borrar el nombre de Israel. Dios dice que nunca permitirá que eso suceda. Ese es su plan maestro para este mundo. Y nadie va a destruirlo y borrarlo. Ciertamente Él castigará a su pueblo, pero no permitirá que eso le suceda en absoluto. La corte del reino, déjenme leerles lo que hablé en Amos 7 en verso 13, donde habla de la corte del reino. Amos 7 verso 13. Amasías dice, es capital del reino. En el verso 13, el margen de la versión King James dice, casa del reino. Wycliffe lo traduce, casa del reino. Esta es la casa de la nación. No es algo que está siguiendo a Jeroboam, pero lo favorece, le ayuda de alguna manera. ¿A qué se refiere proféticamente? Y esto es lo que escribí. Creo que se refiere al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero al ver lo que ha sucedido ahora en la Corte Suprema, ya no solo lo creo, voy a tener que omitir esas dos palabras. Pero esta corte fue diseñada para custodiar la ley suprema del país, la Constitución. Un poco más abajo dije, creo que este relato profético en Amós 7 implica que hay una ventaja conservadora en el Tribunal Supremo, una que favorece a Jeroboam. Así que dije que implica eso. Bueno, también voy a tener que omitirlo. Otro creo y voy a tener que omitirlos porque mire lo que ha ocurrido en la Corte Suprema. Y eso estaba profetizado en la Biblia y Amós 7 lo dice. Ciertamente lo dice. Así que estudiemos un poco de eso. Lo voy a parafrasear un poco. No tenemos mucho tiempo, pero en Amós, versos 1 al 6, Dios está tan enojado con este personaje Antíoco. Nada bueno, sin duda, pero es un siervo de Satanás. Y Dios está enfurecido, escribí, y listo para enviar a las naciones de Israel del tiempo del fin a la tercera guerra mundial, solo para cortarlo justo ahí. Y Amós le suplica, en ambos casos, con la gran tribulación, el día del Eterno, y Dios se arrepintió. Él dijo, está bien, lo haré, pero no vuelvas a pedirme nada. Esta es la última vez y les enviaré un mensaje y una advertencia para darles todas las oportunidades de evitar la terrible tragedia que se avecina. Dios nos ama y quiere que evitemos estas cosas, pero si tiene que hacerlo para corregirnos y hacernos entender, lo hará. Y hay muchos pecados en nuestra nación, muchos. Lo que enfurece a Dios aquí es la obra de Antíoco. El libro les explicará todo esto, pero a Dios le preocupan los pecados del pueblo. Y fíjense, un poco más abajo en el verso 8, no lo toleraré más, no lo haré, no les advertiré más, no traten de convencerme. Esta es la última vez. Dios sí advierte a su pueblo. Él quiere que evitemos este terrible futuro nuestro que vemos construirse a nuestro alrededor. La gente está construyendo todo tipo de bombas nucleares y armas de destrucción masiva y van a terminar destruyendo a toda la humanidad si Jesucristo no interviene y lo detiene, después de que hayamos sido castigados por algunas de ellas. Eso es lo que él dice. Está tratando de llamar nuestra atención. ¿Quién quiere buscar a Dios? ¿Cuánto oye hablar a la gente de Dios y de incluir a Dios en esto? ¿Cuánto ve eso en el mundo? Yo no veo mucho de eso. Y prácticamente ni siquiera hablan de profecía.
Es decir, las iglesias, ¿por qué no lo hacen? Bueno, si vemos los versos 7 y 8, se habla de la plomada de destrucción y hay un Antíoco involucrado allí, pero está siendo silenciado y por eso no dice Antíoco, pero Dios simplemente lo llama la plomada de destrucción, una medida exacta de destrucción para su propio pueblo que está pecando. Y ese Antíoco político va a ser silenciado. Está siendo silenciado o callado y va a ser totalmente silenciado allí en el verso 8. Y luego pueden ir hasta el verso 14 de Amós 7, que dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, Amasías es algún ministro que salió de la propia iglesia de Dios, y él también es un Antíoco. Eso se explica en nuestro libro. Pero él dijo, mire, solo soy un granjero y recojo higos silvestres, y el Eterno me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Profetiza. Así que lo hace y van a entrar en una gran tribulación si no escuchan lo que Amós les dice. Y vean, repito, este Antíoco destruye toda la verdad que puede encontrar. Hasta la próxima semana. Soy Gerald Flory. Adiós, amigos.